el concepto intuitivo de qué valor le gustaría tomar a la función, aunque no lo pueda tomar. Ese es el concepto límite. Pero no es suficiente para aprender o entender las funciones. Y aquí aparece el concepto de derivada. La derivada nos permite, ¿no es cierto?, ver un poquito más allá de que si se puede evaluar o no una función. ¿Ya? Se habla de la suavidad de una función. Una función suave es lo que uno dice. Básicamente, cuando vimos el límite, ¿no es cierto? Si nosotros caminamos por encima de la función, ¿ya? No se olviden que la función, ¿no es cierto?, tiene una gráfica asociada y queremos estudiar el concepto del límite en un punto. Entonces el concepto del límite, básicamente uno se monta arriba de la función y empieza a caminar hacia el punto, ¿sí? Y tiene dos maneras de acercarse. En R2, en R3 ya cambia la historia, pero en R me puedo acercar por la izquierda o por la derecha, acercarme al punto, ¿sí? Si voy a dar al mismo lugar, entonces se dice que el límite existe. Esos son los límites laterales que vimos, ¿sí? ¿Estamos? Bien, pero es un estudio aquí. ¿Estamos? Ahora, esa función podría ser así. Y si este es el punto, si yo camino por acá, voy a llegar al mismo lugar que por acá. Entonces, el límite existe. Aunque no pueda evaluarla en el punto. Si yo la puedo evaluar en el punto y puedo pasar de un lado al otro, entonces se habla de que la función es continua, porque puedo caminar sin problema, transitar por ella, ¿sí? Caminar. Cuando una función es suave, cuando yo me puedo tirar en chalaca sin correr riesgo. O sea, no tiene ni hoyitos, ni saltos, ni puntas. Eso es una función suave. ¿Y qué me va a permitir estudiar eso? La derivada, el concepto de derivada. Y de por sí me va a permitir encontrar los puntos más altos de la función y los puntos más bajos que sean los máximos y los mínimos. ¿Sí? Profesor, Dime. gráficamente, ¿cómo sería la suave? ¿Una línea? No, puede tener curva, no hay problema. Esa es una función suave. No corro ningún riesgo de mi integridad si yo me tiro como refalín por ella. ¿Sí? Si le falta un hoyito, o sea, cuando no está definida en un punto, o los límites no existen, hay un salto, o tiene una punta, entonces corro riesgo. ¿Sí? Esa es una función suave. ¿Y en qué se va a traducir? Que una función suave es que siempre es derivable. Entonces, cuando yo calcule su derivada, yo digo, la derivada existe en todos los puntos, por decir algo, entre 0 y 10, entonces entre 0 y 10 es suave la función. No tiene punta, salto ni hoyos. ¿Sí? Eso va a ser en el fondo la conclusión que vamos a sacar. ¿Sí? Para ello partimos con el concepto de la tangente. ¿Se acuerdan cuando la tía Pati me enseñó la tangente a una circunferencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que es una tangente a una circunferencia? Es una recta que toca la circunferencia y la toca en un solo punto. ¿Sí? Y tiene propiedades y características bien definidas. El radio es perpendicular a la tangente. Si yo ubico la tangente aquí, entonces el radio va a ser tangente a ese punto, ¿sí? Y tengo un solo punto, ¿no es cierto?, que es tangente a la circunferencia. Y ese problema está completamente resuelto, ¿sí? De por sí, cuando vimos cónicas, podíamos encontrar la recta tangente. ¿Te acuerdas? En un punto. Calculábamos la recta que contenía el radio, la pendiente, ¿no es cierto?, y era uno partido por ella, y calculábamos la recta que era tangente. Así que no tiene ningún problema. Pero cuando tenemos una función como la última que dibujé, si a mí me piden
La recta tangente en este punto va a ser esa, ¿no es cierto? En este punto va a ser esa, en ese punto va a ser esa, y habrá una tangente en cualquier punto. Esa es la pregunta del millón. ¿Tendrá una recta tangente en cualquier punto esta curva? Sí. No. Tomemos esta parte y la vamos aquí a exagerar. Aquí sí, pero justo hay un punto aquí donde cuando yo quiero hacer la tangente me cruzo, porque hace una vuelta, hace esto la función, ahí, y después hace así. Entonces en ese punto no va a existir la tangente. ¿Y cómo diablo encuentro ese punto? Con la derivada. ¿Sí? Por eso va a ser útil, porque vamos a estudiar todos esos casos. ¿Ya? Justo lo que... Entonces, ¿cuál es la idea? Pasar al ramo. Como he dicho varias veces, ¿no es cierto? Uno siempre hace el dibujo ideal para que quede bonito, pero no quita, no da particularidad ni quita generalidad a las cosas, ¿sí? Entonces vamos a pensar una función así. Obviamente en este tramo me puedo tirar en chalaca, no tengo problema, es suave. O sea, existe su tangente, ¿sí? No hace cambio de vueltas, que es lo que pasaba ahí donde decía yo donde podía, ¿ya? Y nos vamos a dar un punto ideal, este. Ahí queremos encontrar su tangente. ¿Y cuál va a ser el truco? Un truco bien ingenioso. Nosotros vamos a dar una secante. Incluso lo voy a hacer más curva, disculpen. Más curva. Ahí. Para que se note más fácil. Ahí. ¿Qué es lo que es una secante? Es una recta que corta en dos puntos. ¿No es cierto? Bien, yo dije, me interesa la tangente en este punto. ¿Sí? Bueno, voy a elegir este como el dibujo, ¿no es cierto? Ahí, en este punto x0. ¿Sí? Ahí yo tengo el f de x0. Esta es la función f de x. ¿Sí? Y esta secante la voy a construir con otro punto acá, vecino, que va a ser el x0 más h, donde el h es un número positivo, para que se mueva a la derecha, nada más. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la función va a valer f de x0 más h. Bien, ¿cuál es la ecuación de esa recta? Partamos primero con la pendiente de esa recta. Como ustedes ya vieron cónica y son espectros, la pendiente ¿cuánto va a ser? Va a ser I2, o sea, f de x0 más h, menos I1, f de x0, partido por x2, x0 más h, menos x0. ¿Sí? Bueno, particularidad que es f de x0 más h menos f de x0, se anulan los x0 y me queda partido por h. ¿Sí? Y esa es la pendiente de esta recta, secante. ¿Estamos? Pero yo quiero en un punto, en este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tal si yo ese h que le sumé a este para moverme a la derecha, no lo hago tan grande, hago la mitad de él? O sea, el punto va a estar aquí. Por lo tanto, el punto que voy a evaluar es este. O sea, mi secante
va a ser esta. ¿Sí? ¿Qué tal si achico la mitad del H otra vez? El punto va a ser ese, o sea, la secante va a ser esa. El X0 siempre va a ser su base. Sí, Sí, estoy ahí. moviendo el H. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendo? Acercar este punto cada vez más. Ya. ¿Y qué tal si hago el H tender a 0? Cuando en el límite, cuando el H sea 0, este punto ¿dónde va a quedar? Va a coincidir con este. Claro. Y voy a obtener La la tangente en un punto. Entonces, y fíjense, el límite cuando H tiende a 0 de fx0 más H menos f de x0 partido por H, si yo evalúo, ¿cuánto me da? Indeterminado. Pero ¿qué indeterminación? Importante. No existe, no existe. No, ¿qué indeterminación? Ojo, indeterminación no es lo mismo que no existe. Ah, no, tiene razón, tiene razón. ¿Cuánto me da? Indeterminado. 0 partido por 0. Esa es la indeterminación. Es que, ojo, nosotros vimos varias indeterminadas. 0 partido por 0, infinito partido por infinito, ¿me entiendes? O sea, ¿qué indeterminada? 0 partido por 0. O sea que esa 0 partido por 0, esa indeterminación, existe la posibilidad de que el límite exista, porque voy a poder factorizar, ¿se acuerdan y todo eso? Puede que exista, puede que no. ¿Sí? Bien, cuando este límite existe, entonces encontramos la pendiente de la recta tangente en el punto. Y eso es lo que lo llamamos la derivada en el punto. ¿No? Ahí me metí un poco eso. Si el límite existe, ¿por qué tiene? Porque me da 0 partido por 0. Tiene la posibilidad de que exista o que no exista. Si este límite existe, lo vamos a anotar así y le vamos a llamar la derivada de la función en el punto. ¿Y qué es lo que va a representar la derivada? La pendiente de la recta tangente en el punto. La pendiente, no la recta. Lo único que estudiamos fue la pendiente. Si tenemos el punto y tenemos su pendiente, podemos encontrar la ecuación. ¿Sí? Pero primero tenemos que tener la pendiente. ¿Estamos? Entonces, cuando ese límite existe, le llamamos derivada y lo anotamos así, f'. En el punto. ¿Y qué es lo que representa? La pendiente de la recta tangente en el punto x0. ¿Sí? No siempre existe. Puede existir, puede que no. Lo que yo les puedo asegurar es que si la función, bajo el concepto que les dije, que era suave, debería existir su tangente. O sea, debería existir el límite. ¿Sí? Bien. ¿Aprendieron derivada? ¿Sí? Aquí en el caso, la derivada sería del punto x0, o sea, primero que lo pusiste. En el x0. Sí. No, a ver, nosotros pusimos el punto x0 y nos movimos con un h. El h lo hicimos tender a 0, o sea, este punto ¿a dónde tendió? Aquí. O sea, estamos encontrando la derivada ahí, en ese punto. Si yo quiero en este punto, entonces a este le llamaré x0 y tendré que moverme a la derecha y o a la izquierda. ¿Sí? Ahora, interesante también, el límite cuando h tiende a 0, el h puede tender a 0 por la derecha o por la izquierda. O sea que este juego, que es lo que les decía yo, lo pude haber hecho aquí, x0 más cuando el h tiende a 0 por la izquierda, o sea, menos h. Y ahí me voy acercando y logro eso. ¿Se ve? Por eso uno
insisto, uno hace el dibujo ideal para mostrar bonito y que sale bonito, pero no le quita la generalidad que lo puedo hacer por la izquierda o lo puedo hacer en el otro lado. ¿Sí? El único requisito es, al final, que ese límite exista. Profesor, y cuando usted antes hizo una curva y dijo que en ese punto no existía la derivada, ¿Ya? entonces ahí nosotros tendríamos, bueno, ahí Ahí el límite no va a existir. claro, ahí bajo esa definición nos acercamos en el fondo del punto, por el límite. Claro. Cuando el límite no existe, quiere decir que no existe la derivada. Y en ese puntito, que no sabemos cómo, ¿no es cierto?, encontrarlo por ahora, va a ocurrir que si calculamos en ese punto el límite no va a existir. Va a pasar. No te olvides que esta es una indeterminación, 0 partido por 0. Puede existir como puede no existir. Si no existe, quiere decir que la función f no es derivable en este punto x0. Y eso va a ocurrir en ese punto. ¿Sí? O algo nuevo. Veamos cómo funciona esto. La pregunta: ¿existe f', no sé, de 3 para f de x igual x cuadrado? ¿Qué es lo que es f de x igual a x cuadrado? La función de... Sí, pero ¿qué función es? Identifícala. ¿Una parábola? ¿A eso se refiere? Una parábola. Una parábola que pasa por el origen. Y me están pidiendo aquí en 3. ¿Existirá la derivada? Tengo que hacer eso. Este cálculo se caracterizó muchas veces por la regla de los 5 pasos. Ingeniosamente, ¿por qué? Porque hay 5 pasos que hay que calcular. ¿Ya? Entonces, si yo quiero f' en 2, ¿qué es lo que debería tener? ¿Qué necesito yo? F de 2. ¿Cuánto es f de 2? 4. ¿Qué más necesito? Segundo paso. F de 2 más h. El h es la variable para el límite, así que no le puedo poner un número. Es el que va a tender a 0. F de 2 más h, ¿cuánto es? 2. 2 más h al cuadrado, pues si estoy evaluando esa función. ¿Y cuánto es? 4h. H cuadrado más Ya ahí me 4h. prepararon al tiro. 4 más 4h más h cuadrado. Cuadrado es un binomio. ¿Sí? Ya. Tercer paso. F de 2 más h menos f de 2. ¿Cuánto me da? 4 más 4h más h cuadrado menos 4. O sea, me da, se anulan los 4, me da 4h más h cuadrado. Cuarto cálculo. F de 2 más h menos f de 2 partido por h. ¿Sí? En la práctica no lo vamos a hacer así tan detallado, vamos a ir calculando las cosas y lo vamos a hacer de una. Pero por para justificar que son la regla de los 5 pasos, que son 5 pasos esenciales lo que se hace. O sea, es 4h más h cuadrado partido por h. H más 4 sería. ¿Sí? Y quinto, calculo el límite. Límite cuando h tiende a 0 de 4h más h cuadrado partido por h. ¿No se pueden eliminar la variable? ¿Ah? ¿No se pueden eliminar la h? No. Ah, porque no puedo ya. Porque esta función no se puede evaluar en 0. Si yo simplifico por h, Ahí igual, ¿no? ahora sí. Pues. Porque le puso límite. No, pues le puse el límite. Quinto paso.
calculé eso y ahora calculo el límite. ¿Sí? Y ahora sí, como me da 0 partido por 0, es factorizable por h. O sea, esto es el límite cuando h tiende a 0 de h de 4 más h partido por h. Y ahora sí puedo simplificar, porque el h no es 0, se acerca a 0. Y eso es el límite cuando h tiende a 0 de 4 más h. ¿Y eso vale? 4. O sea, la derivada de la función x cuadrado en 2, si yo había dicho en 3, ya la hice en 2. Sí, aquí le había puesto en 3. Ya cambiamos. Fue cuando lo nomás del número. ¿Sí? En 2 vale 4. O sea, la pendiente de la recta tangente en 2 vale 4. Su derivada existe y vale 4. ¿Sí? Como me equivoqué en 2, hagámosla con 3. Pero ahora la vamos a hacer un poco más eficiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Límite, cuando h tiende a 0, vamos a anotar f de 3 más h menos f de 3 partido por h. Vamos a ir haciendo los cálculos al tiro. ¿Sí? Límite, cuando h tiende a 0, f de 3 más h al cuadrado menos 9 partido por h. Límite cuando h vale 0, tiende a 0 de 9 más 6h más h cuadrado menos 9 partido por h. Y eso va a ser el límite cuando h tiende a 0 de h factor de 6 más h partido por h. Y eso va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 6 más h y eso es 6. O sea, la derivada en 3, que era la que queríamos calcular originalmente, vale 6. Claro, ahora nos falta que se le ocurra y en menos 1, y en 10, y en menos 100, y en 1000. Estamos toda la tarde. ¿Por qué no preguntamos en cualquier punto? En cualquier punto donde exista, y ahí vamos a averiguar al tiro. Si hay algún punto donde no exista, entonces nos preguntamos la derivada en un punto cualquiera x0. Y hacemos el mismo cuento y veamos qué resulta. Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 partido por h. O sea, eso va a ser el límite cuando h tiende a 0. Eso va a ser x0 más h al cuadrado menos x0 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo ahí? Partido por h. Sí, esta es la función. ¿Dónde está? Esta es la función. F de x0 es x0 al cuadrado. ¿Sí? Esto va a ser el límite cuando h tiende a 0. Y aquí desarrollamos el cuadrado de línea. X cuadrado más 2x0h más h al cuadrado menos x0 al cuadrado partido por h. Si se fijan, lo mismo que los números, se anulan los números, tal cual, factorizo, me da lo mismo. Lo único que lo estoy haciendo ahora para cualquier punto. Entonces me va a quedar h factor de 2x0 más h partido por h.
Tranquilo. Si tomo el límite, me va a dar 0 partido por 0. Simplifico y me da el límite. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice 2 veces ahí, pero ahora con un número genérico. ¿De qué? De 2x0 más h. Y eso me da 2x0. O sea, la derivada en cualquier punto es 2 veces ese punto. ¿Claro? La derivada en 2 me da 2 veces 2, 4. La derivada en 6 es 2 veces 3, o sea, 6. ¿Tiene alguna restricción? No, o sea, para f de x cuadrado, la derivada siempre existe. ¿Y cuánto vale? 2 veces el número. ¿Sí? Claro. Ahora encuentro la derivada para 5x cuadrado menos 3x a la sexta más x elevado a 10. Una locura. Pablo, tranquilo. Así no lo hago. Vale. Raíz de x existirá siempre en su dominio. No se olviden que raíz de x está definido para los reales positivos, incluido el 0. ¿Existirá su derivada? ¿Seguro? ¿Y cuál es? Yo también te puedo decir que sí existe, porque su función es así, y es suave. La raíz de x es así, y es suave, así que debe existir. ¿Pero cuánto vale? Sería 10 segundos de lo Tendríamos que hacer esto mismo. Pero es que mientras sea un número positivo tomando el 0. ¿Pero cuál es la derivada? ¿Cuánto vale? Yo insisto, o sea, raíz de x, su gráfica es así, un medio de x. X cuadrado. y es suave. Un medio de x. Por lo tanto, debe existir la tangente en cualquier punto. ¿Pero cuánto es? La pendiente. Un medio de x. ¿Un medio de x? Un medio de x, sí. ¿Seguro? Después te define. Los cargamos. A ver. La raíz de x. X elevado a un medio por x. F de x raíz de x. Su derivada, ¿cuánto va a ser? La f' en x0, ¿cuánto va a ser? Va a ser el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f de x0 más h menos f de x0 partido por h. Esa es la definición. Ahora reemplazamos. Límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De raíz de x0 más h menos raíz de x0 partido por h. Hasta ahí llegué. Claro, no tengo que resolver el cuadrado del binomio como allá. ¿Y cómo resuelvo ese límite? Ojo, por definición, si el h tiende a 0 me queda raíz de x menos raíz de x, que es 0 partido por 0. O sea, esto es factorizable. ¿Y qué debo hacer cuando tengo una raíz? Racionalización. Nunca me falta. ¿Se fijan? Por eso aprendimos el límite. O aprendí, perdón. Suma por su inferencia, me queda x0 más h menos x0. ¿Sí? Sí. Y abajo me queda h por raíz de x0 más h más raíz de x0. Se anulan esto y me queda límite cuando h tiende a 0 de h partido por h raíz de x0 más h más raíz de x0. Simplifico y me queda
límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por raíz de x0 más h más raíz de x0. Y cuando h tiende a 0, eso vale 1 partido por 2 raíz de x0. Y esa es la derivada de la raíz de x. Pero de la raíz del número. Sí, pero la Pero igual sigue estando ahí porque usted dijo que todos los reales desde 0 en adelante. Sí, pero fíjate, la función está definida para todo número real positivo, incluido el 0. Pero la derivada no se puede volver en 0. La derivada es 1 partido por 2 veces la raíz para todo x positivo, no incluye el 0. O sea, en 0 no es derivable. Pero en todos los números positivos sí. ¿Sí? Ahora, geométricamente, yo dije, ¿no es cierto? La función es, si la función es suave, debe existir su tangente, ¿no es cierto? O sea, debe existir la derivada. Pero la función raíz, la vuelvo a dibujar, es esta. Miren, por favor. En cualquier punto, voy a elegir uno nomás que sea fácil para dibujar, la tangente existe, o sea, la derivada existe. ¿Por qué en 0 no? Porque un punto inicial, no hay nada para acá. ¿Existe una tangente aquí? Sí. Esa. ¿Cuál es el problema? Que esa también es tangente, esa también tiene infinitas tangentes. ¿Me siguen? Porque tocan justo en la puntita. Esta es la punta donde termina y esta es la recta tangente. Tengo esa, cualquiera que se sujete en ese punto es tangente en un solo punto. Tengo infinitas tangentes. ¿Y cuál es el principio básico para que un límite exista? Que un límite exista, no la tangente. Que el límite cuando existe es único. Y tengo varios. ¿Podrá existir la derivada? No. ¿Me entienden? O sea, ¿cómo calculamos los límites? Calculamos el límite por la derecha, el límite por la izquierda, y si eran iguales, el límite existía. ¿Por qué? Porque el límite, si existe, es único. Tengo infinitas tangentes, tengo infinitos resultados del límite. O sea, en 0 no existe. Pero acá hay una sola tangente. Aquí en toda esta trayectoria hay una sola tangente. Por lo tanto, ahí es válida. ¿Se fijan? O sea, es consecuente la definición con la interpretación que le estábamos dando. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Si tengo más de una tangente, no existe la derivada, porque debe ser única el límite. ¿Sí? Bien. Ahora yo escribo la derivada del seno de x, ya que aprendieron trigonometría. De e elevado a x. Del logaritmo de x. El de él, No, fíjate. Javier, lo que dices tú. La raíz, esa tangente, tiene una pendiente distinta a esta. O sea, su derivada en este punto debe ser distinta a ese, claro, depende del punto. La exponencial, ¿cómo era la exponencial? Así.
Aquí voy a tener una recta tangente, aquí voy a tener otra. ¿Cómo son las pendientes? El grado de inclinación es distinto. O sea, la derivada debe depender del punto. Claro. Si yo tengo una recta horizontal o tengo una recta cualquiera, ustedes estudiaron la ecuación de la recta. ¿Cuál era la gracia de la recta? Que su pendiente era única. O sea que si yo la derivo, debería darme la pendiente. O sea, vamos, si yo tengo f de x igual a 3x más 2. Encuentro la derivada de esa función en cualquier punto. Sin saber leer ni escribir, yo les digo la derivada en cualquier punto es 3. Sí. ¿Por qué? Porque la pendiente es la recta y esa es única. Ya, pues, convenzan ustedes a mí ahora. Calculen. Cierra los ojos. Confío en eso. Hay que llegar hasta que... El límite. El límite. Lo mismo que hicimos ahí, hacerlo con esa. Y tiene que darle 3. Si no, sería una contradicción terrible, porque cuando vimos la ecuación de la recta dijimos que la gracia de la recta es que su pendiente era única. Claro, porque si nace inclinada en 30 grados, va a morir inclinada en 30 grados. O sea, su grado de inclinación es única. La pendiente era constante. Bueno, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Es 3. O sea, la derivada de 3. ¿Me siguen? La parábola no, porque depende de donde estemos ubicados, la recta tangente va a cambiar su grado de inclinación. Y de por sí, la parábola, miren un poquito, cuando yo estoy del vértice para allá, la pendiente va a ser positiva. Cuando la pendiente de aquí para acá va a ser negativa. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque la recta tangente tiene pendiente negativa y tiene pendiente positiva. O sea, todo debe coincidir, debe interpretar el mismo fenómeno. Ya, vamos con esa recta. ¿Listo? Listo. ¿Cómo van a alcanzar a hacer los 30 problemas en la prueba después? Porque derivar van a tener que derivar. A derivar, todo el mundo se va a cagar, ¿no? Son mínimo 10 problemas. Así que es un balazo para escribir los límites. Ya mientras lo hacen, ¿me hablamos en cero, sí? Ah, ya. ¿no? En cualquier punto tiene que darme 3. Fíjate, volvamos. La raíz. ¿Cuánto me dio la derivada? 1 partido por 2 veces la raíz de x. ¿De qué depende? El número va a depender del punto en que estoy calculando. Esta tiene que darme 3 porque no debe depender del punto. Ya. Porque es constante. Ya. Eso es lo que me estaba diciendo. ¿Sí? Sí. Bueno.
Imagino que le dio lo mismo. Sí, pues, sí, yo creo que Evaluemos. Ah, pero usted. Pero si apliqué la definición, sí, eso es lo que. Ah, no, esto. Hay que acostumbrarse a leer acá. F de x0 más h, el x lo reemplaza por x0 más h. Ya le caché un sistema ahí. Calmado. enfermería. Calmado. ¿Quién necesita transfusión? Espera. No me luche. Oxígeno. Yo necesito oxígeno, pero de ese artesanal. Ah, chucha. Ahí en el 5. Ah, ya. Es el oxígeno que vivía en la Pachamama. Sí, po. Pero si es puro oxígeno, po. No. Si cuando uno lo trasvasica, trata de escapar, po. Hace espuma y todo eso. No. Mejor un licor de agua, ¿no? Te pusiste el Está bien. ¿Vamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, sí. Vamos digiriendo. Bien, Despacito. me alegro. ¿Cuál va a ser el problema? Y yo voy a inventar cualquier función y decir calculen su derivada. Pero, profe, siempre con los 5 pasos. Los 5 pasos siempre. No. ¿Alguien ya hizo ese trabajo? ¿No es como una demostración o no? No, es que alguien ya hizo ese trabajo. Eso que hicimos, que encontramos la raíz para cualquier punto, ¿sí? Para la cuadrática en cualquier punto, alguien hizo el trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a usar las fórmulas. Pero por favor, anoten. La fórmula sirve cuando se puede evaluar. Si no se puede evaluar, tengo que usar la definición. ¿Estamos? Repito. La fórmula sirve cuando se puede evaluar. Si no se puede evaluar, no significa que no exista la derivada. Tengo que usar la definición, el límite. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y alguien se dio el trabajo. Una sirve cuando se puede evaluar. Pero usted pone que se puede evaluar, sí, No, es que la gracia es esa. Yo les voy a pedir derivar, donde van a tener que practicar la técnica de derivación con las fórmulas. Pero cuando estudiemos una función y donde la fórmula no me sirva, estoy obligado a aplicar la definición para ver si existe o no el límite. ¿Me entienden? Sí, eso. Entonces la primera, si la f de x es c, una constante, la derivada de una constante vale 0. Si f de x es una potencia de x entera, La potencia por ahí. poner en los naturales, por ahora, su derivada en n veces x elevado a n menos 1. ¿Sí? Y en rigor, para ahorrarme fórmulas, en z, menos el 0, porque cuando es constante, la derivada vale 0. ¿Qué estoy diciendo? Vamos acá. F de x igual 10. ¿Cuánto es su derivada? 0, porque es una constante. Correcto.
f de x igual a x elevado a 5. ¿Cuánto es su derivada? 5x menos. 5x elevado a 4. Si f de x es x elevado a menos 3 en z, Sería. Menos 3. la derivada es menos 3 x elevado a menos 4. Porque se le resta 1, 13. Se mantiene el signo. En el multiplicando. El exponente, ¿qué dijimos allá? Sí. El n pasa multiplicando. Ya. Vale. Signo comparto. Nada más que eso. ¿Sí? Sí. ¿Por qué sacamos el 0? Porque si x es x elevado a 0, ¿cuánto es eso? 1. Eso es 1, o sea, su derivada debería ser 0. Y aquí, ¿qué es lo que me da? 0 por x elevado a menos 1. Es medio extraño, ¿se fijan? Si no tienen problema con esto, es z. ¿Sí? Igual me da 0, pero es extraño estar perdiendo el tiempo en eso. 0 y bueno. Claro, 0 es que es constante. Entonces ocupo la anterior, voy a eso. No. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces ahora le ponemos en Q. ¿Ah? En Q, No entendí. Ya. en lo racional. También vale. Claro, o sea, Fórmulas caretas. es que voy, o sea, a mí me pasan, ¿no es cierto?, en los naturales, después me la construyen en Z, después me la construyen en Q, yo la hago todo al tiro porque, o sea, en la misma forma, me aprendo una sola. X elevado a 3 medios. ¿Se fijan? En Q. La derivada va a ser 3 medios de x elevado a 3 medios menos 1, o sea, a 1 medio. ¿Me entiendes? O sea, la fórmula me sirve para cualquier número. ¿Estamos? Claro, ¿cuál es el costo de esto? Que aquí yo, si estoy dividiendo por 2, el x tiene que ser positivo, porque estoy extrayendo una raíz. ¿Qué es lo que es esto en realidad? Esto es la raíz cuadrada de x al cubo. ¿Cómo tiene que ser el x? Positivo. ¿Sí? O sea, todo en su dominio. ¿Sí? ¿Vamos? O sea, yo no puedo preguntar cuánto es la derivada de esto si el x vale menos 10. No, el x no puede ser negativo porque estoy extrayendo una raíz positiva, una raíz par. ¿Sí? Pero si fuese elevado a 2/3, la raíz cúbica no tiene problema. ¿Sí? ¿Estamos? Voy a eso. 3. Esta la voy a anotar en particular, está dentro de esta, ¿no es cierto?, de raíz de x. ¿Por qué? Porque siempre pierdo el tiempo hallando la exponente y todo eso. Eso es x elevado a 1 medio, ¿no es cierto? O sea, puedo aplicar esto. Pero esta en particular, uno debe hacerla durmiendo. Eso es 1 partido por 2 veces raíz de x. Y el x tiene que ser distinto de 0. ¿Se fijan que hay restricciones? ¿Ya? 4. Pongámonos pesados. La exponencial. Dale con 0. ¿De dónde sacaste que era 0? Su derivada es ella misma. ¿Cuál era ese? No sé. No, yo la he fumado de esa. Me quedo poco. Chao. Del logaritmo de x, lo mismo aquí. Uno no lo anota, pero se supone que conoce las funciones. Aquí el x tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? En rigor uno dice valor absoluto de x para hacerlo positivo.
¿Sí? Pero eso, su derivada es 1 por t por x, ahí sigo. Y no tiene problema porque el 0 no está en el dominio, así que nunca voy a dividir por 0, ¿se fijan? Sí. No tiene restricción, respetando el dominio de la función. Profesor, mayor, x mayor que. Que 0. Ah, sí. ¿Sí? Bien, esto lo voy a mostrar. En todo este ratito hemos visto como 20 transparencias. ¿Se apagó la tele? ¿A quién se le apagó la tele? Hoy se reseteó todo. ¿Quién parece? Oh. Aburrido. Que le pudo irse. ¿Quedan 10 minutos? No. Quedan 20 en este otro. 10. Ya no 10 minutos nomás. Todo esto es el concepto de eso, ¿ah? Lo que expliqué. Ahí hay ejemplos. Ya esas observaciones las vamos a dar después que las mencioné, pero ahora que calculamos lo vamos a cachar cuando la derivada es 0, cuando la derivada no existe y todo eso. ¿Sí? No se preocupen. Eso también lo vamos a ver la interpretación física. Quiero llegar porque necesito que aprendan a derivar. No está aquí. ¿No tengo aquí otro? Ah, está en otro. Ahí están las fórmulas que tienen que aprender. Estas no van a estar para el formulario. No estamos viendo nada. Bueno, fue una inyección para... ¿Verdad, profe? ¿Toditas tengo que mandarlas? Recuerdo que eran muchas. Como 20. Vámonos para acá. Sí. No, eran más que eso. No, sí que... Sí. Estas son las que tienen que aprender. Aquí están un poco más detalladas algunas, ¿se fijan? Logaritmos, ¿sí? Esa para ir en la prueba, sí, ¿no? ¿Perdón? Para ir en la prueba hay que aprenderse. No, acabo de decir, estas sí o sí tienen que aprenderse. No hay formulario. No hay formulario. Mi calculador se va a empezar a leer. Mi calculadora. Fíjense que con estas que tenemos ahí, ya ustedes pueden empezar a practicar la derivada, ¿no es cierto? Lo único que falta es el álgebra de derivadas, ¿ya? O sea, ya vamos a generalizar las fórmulas un poquito más específicas, más general, pero si yo tengo una suma o una resta de dos funciones y la quiero derivar, entonces derivo cada una de ellas. Perfecto. ¿Sí? Si yo tengo una constante por una función y la quiero derivar, eso es la constante por la derivada de la función. Y aquí vienen las cototas, ¿no es cierto?
si yo tengo un producto de funciones y quiero derivar, entonces estas ya son fórmulas más precisas. Esta hay que aprenderse. Y esta tiene su regla. Es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo tengo la división de dos funciones, entonces parecía, derivo la primera por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda, pero esto es dividido por la segunda al cuadrado, sin derivar. ¿Ya? Por eso esto es importante aprendérsela. ¿Y cómo se la aprende uno? Practicando. ¿Sí? Obviamente aquí el g de x debe ser distinto de 0 porque si no estaría dividiendo por 0. ¿Sí? Entonces, yo no voy a hacer ningún atado cuando yo necesite calcular la derivada de 5x elevado a 10 menos 6x cuadrado más 2 partido por x al cubo menos 10. Lo voy a hacer una sola vez. Conste, la bondad, el derroche. La derivada de eso va a ser la derivada de esto. ¿Sí? Y aquí yo tengo que ver, cada una de estas es una función que se están sumando o restando. O sea, lo que yo, insisto, esto no lo voy a hacer una sola vez para explicar. O sea, yo derivo esto menos la derivada de eso más la derivada de eso menos la derivada de eso. ¿Sí? Y aquí uso la segunda propiedad, una constante, 5, ¿se fijan? Menos 6 más 2 menos 10. Esta es una constante. Y ahí, pero yo no voy a hacer esto, yo voy a mirar esto nomás. ¿Se fijan? Ah, el x es el que estoy derivando. Y esa es una constante 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser aquí? Lo voy a anotar también. Hasta aquí no debería hacerlo. Debería ser anotar la última línea. El exponente por x elevado a 9. Disminuye en 1. Menos 6 por el exponente por x elevado a 1, que no lo anoto. Más 2 por menos 3 por x elevado a menos 4. Menos 0. Y esto es lo que yo voy a anotar. Voy a hacer esto nomás. El exponente, la derivada del exponente por 5 da 50 por x elevado a 9. Menos 12 por x. ¿Sí? Menos 6 por x elevado a menos 4, pero por elegancia lo anoto así. Hay que ser elegante también, pues, estamos sábados. ¿Sí? Menos 0, que no lo anoto. ¿Sí? Y ahí murió. Pero esto no debería anotarlo. Lo que estoy mostrando es por qué hago eso, porque estoy aplicando esas propiedades, pero las estoy aplicando, ya me las aprendí, las aplico nomás. No tengo que mostrar que sé usarlas. Cuando yo calculo esto, estoy diciendo, yo sé derivar. ¿Sí?
Bien, aprendieron a derivar. Profesor, en álgebra, la segunda dice la constante por una función. ¿Sí? ¿Y ¿Se deriva la constante de la función o se deriva todo? Está clarito. La constante por la derivada de la función. Vale, esa es la duda. Gracias. ¿Está clarito? Lo dije. Sí, Sale la constante y deriva la función. vale. Sí, hay que acostumbrarse nomás. ¿Ya? Sí, no se me quedó. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Nos falta un detalle de eso de la fórmula, que es la derivada de la compuesta. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver con más calma la próxima clase. Y ahí vamos a ver las interpretaciones que quedaron pendientes. ¿Sí? Yo voy a subir igual la clase para que tengan el formulario y practiquen. Y ya espero que cuando veáis los problemas, ahí estamos pillando un rincón de